Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca del teorema de Gauss. Este video está presentado por Juan Camilo Bolaños, Juan Felipe Bolaños y Joseph Castillo. Entonces, para empezar este video vamos a hablar acerca de la definición de este teorema. El teorema de Gauss o teorema de la divergencia. El teorema de Gauss también es comúnmente visto como el teorema de Green, pero en tres dimensiones. Lo que hace el teorema de Gauss es establecer una forma analítica del cálculo de la integral de un campo vectorial sobre una superficie cerrada como una integral triple de la superficie. Para entender un poco mejor esta definición, junto con la representación que estamos viendo, podemos decir que el teorema de Gauss lo que hace es relacionar el flujo del campo vectorial que estamos viendo a la izquierda a través de una superficie cerrada. La superficie cerrada es S. Lo que hace es relacionar todas estas componentes con la integral de su divergencia en el volumen delimitado por dicha superficie. El volumen delimitado por dicha superficie es la integral triple de U. U nada más es la superficie cerrada, pero en este caso lo que estamos haciendo es calcular su volumen. Entonces, para finalizar esta primera parte, es necesario resaltar que las S, o sea, las superficies, deben estar orientadas hacia el exterior, es decir, orientadas hacia el vector normal. El convenio es que el vector normal siempre sea hacia el exterior, siempre se oriente hacia ese lado. Un ejemplo de la vida real podría ser cuando se abre la tapa de una botella. La orientación del vector normal es la dirección que toma la tapa, y la ruta del flujo del campo vectorial es el giro de la tapa cuando se abre la botella. Entonces, hemos culminado la primera parte. Ahora vamos a hablar acerca del campo vectorial y el vector normal. Esta es la representación del campo vectorial y el producto escalar entre el campo vectorial por el vector normal. Entonces, el campo vectorial, al igual que el vector normal, son magnitudes vectoriales. Esto quiere decir que tienen dirección, módulo y un sentido. En el caso del campo vectorial, los módulos están dados por P, Q y R. La dirección está dada por I, J, K. En cuanto a I y J, están orientadas en el plano XY y JK en el plano YZ. Entonces, finalmente el sentido del campo vectorial es antihorario. Ya lo habíamos aclarado antes con el ejemplo de la tapa. Entonces, para un mejor estudio acerca de estas magnitudes vectoriales, es mejor ordenarlas en un sistema de coordenadas cartesianas, como lo podemos ver en estas representaciones. Finalmente, las tres componentes del campo vectorial, que son P, Q y R, deben tener derivadas parciales continuas, tanto en la región U como en la región S. Ahora, consecuentemente, vamos a hablar acerca de la historia del teorema de Gauss, quién lo inventó y de dónde salió. El teorema de Gauss fue descubierto originalmente en 1762 por Joseph Louis Lagrange, e independientemente de Joseph, fue descubierto también por Carl Friedrich Gauss en 1813. Ahí está Joseph y Gauss. Posteriormente fue descubierto también por George Green en 1825 y finalmente en 1831 por Mikhail Vasilievich Ostobratsky, quien también dio la primera demostración del teorema. El teorema fue enunciado por el matemático alemán Carl Friedrich Gauss en 1835, pero no fue publicado hasta 1867. Entonces,
Ahora continuaremos con la demostración de este teorema. Para hacer la demostración del teorema, tenemos que mirar que el flujo a través de una superficie de un campo vectorial f va a ser igual a la integral triple de la divergencia de ese mismo campo vectorial con su respectivo diferencial de volumen. Ahora, si miramos esta gráfica del teorema de Gauss, podemos ver que D es una región tridimensional la cual tiene una superficie que se divide en tres partes, S1, S2 y S3. R es la proyección de D en el plano XY. C es la frontera de R y N es un vector normal que apunta hacia afuera de la superficie. Entonces, sea F un campo vectorial en el cual P, Q y R son continuas y tienen primeras derivadas parciales continuas en esta región tridimensional D. Entonces, ¿qué sería F producto punto N? Sencillamente distribuimos el producto punto en cada uno de los componentes de F. Cabe aclarar que lo que hay en este paréntesis es la magnitud de la componente del vector normal unitario n a lo largo de la dirección, en este en x, en este en y y en este en z. Lo que sigue sería reemplazar en la integral doble esto que tenemos aquí. Lo reemplazamos y como es una suma, lo que hacemos es distribuir la integral. Ahora nos vamos al lado derecho de la ecuación, donde nos piden la divergencia del campo vectorial f. Recordemos que la divergencia de f sería la derivada parcial, en este caso de p, con respecto a x, más la derivada parcial de q con respecto a y, más la derivada parcial de r con respecto a z. Igual como hicimos antes, lo que hacemos es reemplazar, en este caso en la integral triple de la región r, reemplazamos esto que tenemos aquí y distribuimos la integral. Ahora, ya teniendo reformulado el teorema de Gauss, lo que queremos demostrar es que esto que está del lado izquierdo sea igual a esto que está del lado derecho. Lo que quiere decir es que tenemos que mirar la igualdad término a término, pero basta con mirar esta última porque con las otras dos es un procedimiento equivalente. Vamos a empezar mirando el lado derecho de esta ecuación. Para esto nos apoyamos en la gráfica que vimos en la diapositiva anterior, en donde nos dice que S1 está dado por una función g de 1 de xy con xy en todo R, que S2 está dado por la función g de 2 de xy con xy en todo R. Podemos ver estas funciones desde el plano xy. Ahora, en el caso de S3 podemos ver en el plano ZY que está acotado por las funciones g de 1 y g de 2. Entonces, si la región D está acotada por estas dos funciones en Z, entonces es posible demostrar que la integral triple puede expresarse como una integral doble, dando como resultado lo que tenemos aquí, siguiendo el teorema fundamental del cálculo. Lo que sigue sería mirar esta parte izquierda de la ecuación. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es distribuir la integral en S1, S2 y S3. Ahora vamos a fijarnos en las superficies S1, S2 y S3. Específicamente en S3. Miramos que dentro de este paréntesis hay un producto punto, pero vemos que el vector unitario n es perpendicular al vector unitario k. Por tal motivo, recordemos que el producto punto entre dos vectores perpendiculares me va a dar como resultado 0. Entonces, esto de aquí se cancela. Sobre S1 y S2 usamos unas parametrizaciones en las cuales
R1 va a ser igual a X en Y más Y en J más G de 1 de XY en K. Y llamaremos R2 a X en Y más Y en J más G de 2 de XY en K. Entonces el teorema nos dice que en S1 n es perpendicular al gradiente de R1 y apunta hacia abajo. Miremoslo aquí. Entonces vamos a descifrar este pedazo que está aquí. K por n por ds. Eso va a ser igual a K por este producto cruz. Recordemos que n es perpendicular al gradiente de R1. Esto sería n por dA. Resolviendo este producto cruz, me va a dar como resultado esto que tenemos aquí, en donde miramos que K por I y K por J son perpendiculares. Entonces esto me va a dar 0, esto me va a dar 0, y K por este menos K me va a dar menos 1. Y menos 1 por dA me va a dar como resultado menos dA. Ahora, para finalizar este pedazo, la integral doble de S1 de R de X de Y Z por K producto punto N por ds va a quedar igual a menos R de X de Y de G de 1 de XY, porque recordemos que esto representa lo que es Z, por dA, por menos dA, por lo que nos dio aquí. Ahora vamos a revisar la superficie S2. Y miramos que en S2 n es perpendicular al gradiente de R2 y apunta hacia arriba, como podemos ver aquí. Resolviendo este pedazo de acá es básicamente igual al de la superficie S1, pero en este caso el gradiente cambia de orden, por lo que dijimos que apunta hacia arriba el vector unitario n por dA. Resolvemos ese producto cruz y nos va a dar como resultado esto que tenemos aquí, en donde, como ya vimos, K producto punto por I y por J me va a dar 0 por ser perpendiculares, y K por este K de acá son paralelos, entonces me va a dar 1, en este caso positivo, y 1 por dA es igual a dA. Entonces miramos que da como resultado lo que tenemos aquí, la integral doble de S2 de R de X, Y, Z, K por N por ds es igual a, en este caso estamos en la región de los parámetros, por eso cambia a R. R de X de Y de G de 2, porque como vimos en la anterior diapositiva, estamos parametrizando, y G de 2 representa Z, por el dA que nos dio acá. Y así la superficie S1 nos da como resultado esto, y la superficie S2 nos da como resultado esto. Y recordemos que lo que queríamos comprobar era que lo que había en este lado izquierdo sea igual al término que hay en este lado derecho. Y efectivamente así fue. Lo que hay en este lado izquierdo, esta integral doble, dio como resultado esto, que es la suma de estos dos. Y lo que hay en el lado derecho nos dio como resultado, recordando lo que mostramos en la anterior diapositiva, nos dio como resultado esto. Y así efectivamente se comprueba el teorema de Gauss.